Un cordial saludo a los seguidores del canal Evol TV en 12 países de Latinoamérica y a los seguidores del Pensamiento al Aire que nos acompañan hace 6 años y medio. Vamos a tener, como es habitual, noticias internacionales y noticias nacionales para comentarlos y poder compartir con ustedes las opiniones. Iniciamos con el tema de la guerra en Gaza, de la franja de Gaza, aquel pedazo de tierra que tanta tragedia ha generado. Y es que hoy se está utilizando el hambre como arma de guerra. En medio de un prolongado bloqueo israelí y una intensificación del conflicto, Gaza enfrenta una crisis humanitaria devastadora. Al menos 80 niños han muerto por inanición o complicaciones derivadas de la desnutrición desde el inicio del conflicto, según el Ministerio de Salud de Gaza. Se estima, óigeme bien, que 71.000 niños y más de 17.000 madres requerirán tratamiento urgente por desnutrición aguda, mientras que 470.000 personas viven bajo condiciones de hambre catastrófica. El bloqueo total impuesto por Israel desde el 2 de enero del año 2025 impide el ingreso de alimentos, medicinas, combustible y productos sanitarios. Uno ve las imágenes y son terribles. Y reitero, yo estoy y he estado y lo seguiré estando de acuerdo con la defensa de Israel. Él fue el atacado y eso no lo podemos olvidar. Ajustaremos 2 años en octubre de ese siniestro ataque. Pero eso no implica que en la degradación del conflicto, en esa guerra atroz que se vive, se puedan realizar actos humanitarios. Hay 2 alternativas: o suministrar alimentos directamente o sacar a esos 71.000 niños y 17.000 madres a un sector distinto, a otro lugar distinto, aparte del conflicto, para ser atendidos. Eso es un acto humanitario necesario que permite darle humanismo al conflicto. Es que una guerra, señores y señoras, es terrible, no genera nada bueno, y volver a recuperar algunas posibilidades de respeto, de credibilidad de una parte hacia la otra, es muy difícil. Por eso insisto, más bien hagamos actos humanitarios para evitar que las madres sufran y que los niños mueran. Terribles acontecimientos que no paran en ese Oriente Medio, que hace que el alma se nos arrugue y el corazón se dilate. No, señores, no a la guerra, sí a la seguridad y al orden de cada país. Yo creo, hablando de otro tema, yo creo que ustedes piensan o nos creen que pensamos que el presidente Gustavo Petro es un tonto o está desvariando o tiene actos de locura. Creo, señores, y lo digo aquí públicamente, que nos está engañando. Toda esa cantidad de cosas atroces que dice cada que habla, ya sea en Colombia, sea en su Consejo de Ministros, sea en reuniones en los diferentes lugares de nuestro país, pero también en el exterior, hacen que la gente se ría. Y eso está bien que ocurra, porque lo que dice no tiene coherencia. Lo que sí ocurre, y en eso pongamos cuidado todos, es que no creo que lo haga sin pensar en un objetivo final.
Y miren ustedes que en plenas habladurías después del 20 de julio, después del Consejo de Ministros, de la estadía en Chile, nos sale el gobierno anunciando una zona binacional en Venezuela. Por Dios bendito, qué horrible. Y dicen que Colombia y Venezuela firmaron un memorando de entendimiento para crear la denominada Zona de Paz, Unión y Desarrollo Binacional, entre comillas. Un espacio legal en sus fronteras de prosperidad compartida con énfasis en seguridad, comercio, desarrollo social e institucionalidad. Miren pues, es que no es poquito el territorio, incluye los departamentos colombianos del norte de Santander, Cesar y La Guajira, junto a los estados venezolanos de Táchira y Zulia. Yo estoy pensando que lo que está haciendo es una entrega del territorio nacional y además no lo puede hacer porque esas decisiones de relaciones grandes con los otros países tienen que pasar por el Congreso de la República. Ese es un acto, no es un acto unilateral que llegue un presidente y diga yo entrego o hago un acuerdo para que ambos ejércitos estén juntos o para que se realicen comercio conjuntos. No, eso es un cuento. Está entregando nuestra tierra y nosotros callados hablando de las matemáticas cuánticas, que eso no existe, existe la física cuántica. Entonces, muchos califican esa iniciativa como una gravísima noticia, advirtiendo que podría abrir una zona gris cocalera, guerrillera y de bandidos fuera del control estatal y favorecer al crimen transnacional. Señores, pongámonos de una vez firmes. No más. No podemos ceder ni conceder zonas sin autorizaciones de quien corresponda. Eso no es un acto unilateral que el presidente de la República puede realizar. Ese es el principio del fin. Una invasión, un estado distinto y se va perdiendo el territorio nacional. Luchemos por él, defendamos nuestra unidad nacional y lo decimos desde Antioquia, tierra que no quiere ser independiente, quiere ser parte de nuestro territorio colombiano. Compra de monómeros. Esa es la entidad que se asocia con Venezuela y que está radicada en Colombia. El gobierno colombiano expresó la firme intención de adquirir monómeros colombo-venezolanos, empresa estatal con sede en Barranquilla que produce cerca del 30% de los fertilizantes que consume Colombia y abastece al 80% de los campesinos de la costa atlántica. Se solicitará una licencia especial a la OFAC, Estados Unidos, para permitir la operación sin incurrir en sanciones. En mora estamos de haber comprado esa empresa para ser manejada por los colombianos en el próximo gobierno. De manera que si se hace, muy bien, si no, que se mantenga en propiedad de los dos países, pero que no nos echen cuento. Ese tema binacional me está sabiendo maluco. Cuando los gobiernos tienen crisis internas, siempre realizan actos de carácter internacional para lograr bajar la marea interna, posicionarse nuevamente un poquito y estabilizarse. En Francia, Emmanuel Macron, presidente de Francia, anunció que reconocerá oficialmente al Estado palestino en septiembre durante la Asamblea General de la ONU. Enfatizó la necesidad de una desmilitarización de Hamas, la reconstrucción de Gaza y la viabilidad de un Estado palestino que reconozca plenamente a Israel. Esas decisiones tienen apoyo y rechazo. Benjamín Netanyahu, el ministro israelí, tildó la medida de premio al terrorismo. El secretario de Estado americano, Marco Rubio, denunció la decisión como imprudente. La autoridad palestina celebró el anuncio.
Pedro Sánchez aplaudió la decisión y no quiero oír lo que dice el presidente Gustavo Petro. Pero miren, ese problema del Medio Oriente es muy complejo, tiene todas las aristas y he visto tratadistas, estudiosos y no se logran poner de acuerdo en soluciones. Cada cual, cuando se plancha en que es dueño de las tierras y es el originario, entonces es muy difícil convivir en paz. Y eso debe ser horrible, estar día y noche amenazado de bombas, de misiles, drones, de lado y lado. No deben ser noches tranquilas, deben ser eternas, largas y con pánico, porque los violentos no cesan su empeño. Vamos a ver qué pasa con esa decisión del presidente de Francia. Ven ustedes cómo hay oposición de muchos sectores. Analizaremos con detenimiento y podremos tomar opiniones más tranquilas en próximos días. Triste noticia. Me parece terrible que Estados Unidos recortará el 50% de la ayuda a Colombia. El Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que plantea reducir la mitad de la asistencia no militar destinada a Colombia. Aproximadamente de esos 400 millones de dólares anuales bajarían a 209 millones en el ejercicio del año 2026. Iniciativa a la que le faltan otras etapas parlamentarias. Y uno de los puntos más polémicos de ese informe es la acusación de que existe, óigame bien, y abro comillas, existe un consumo de drogas en los niveles más altos del gobierno de Colombia, incluso dentro de la administración del presidente Gustavo Petro y sus políticas erráticas. Todo va teniendo una ligazón de acontecimientos que enlutan la imagen de Colombia en todos los sectores. Un presidente hablador, un presidente que toma decisiones sin el apoyo de los órganos que deben emitir su opinión o aprobar la decisión. Y eso hace entonces que no haya tranquilidad ni seguridad en Estados Unidos para trabajar con el presidente Gustavo Petro. Inclusive acuérdense que también están perdiendo las visas muchos de sus funcionarios. No hay entonces un entendimiento claro entre los dos países. Petro ataca a la justicia por la reforma pensional. Lanzó, óigame bien, fuertes acusaciones contra la Corte Constitucional, lo cual no debe ni puede hacer, tras conocerse que la instancia judicial aplazó hasta la próxima semana el estudio del proyecto de la reforma pensional, una iniciativa que ha sido clave del presidente, que no ha funcionado y que no se ha aprobado. Petro, óigame, es que se vuelve muy peligroso el tema. El presidente aseveró que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, como una tentativa de golpe de Estado, y atribuyó los retrasos a intereses electorales y financieros, busca dilatar la ley por miedo a su efecto electoral. ¿Cómo le parece? Un hombre que tiene la justicia por encima de cualquier cosa, como es la Corte, esa Corte Constitucional que ha fallado y ha defendido la democracia en Colombia, no puede ser atacada ahora porque se piden más pruebas para ver si se aprueba o no se aprueba la reforma pensional. El presidente debe ser respetuoso, a él le gusta que lo respeten todos, pero no respeta a nadie. Qué tristeza. Les voy a contar también que después de la reunión del presidente con sus ministros, que fue terrible también, la penúltima reunión, en la que les dijo que no hacían nada y que no servían para nada y que haría cambios fundamentales, en la cual, si yo hubiera sido ministro, me levanto y me voy, porque una acusación de esas es terrible. Pero entonces, en los pasillos de Palacio,
se habla de la salida de 3 ministros. Guillermo Alfonso Jaramillo, que es el de salud, Carlos Rosero de la igualdad, Lena Yanina Estrada de ambiente, y es posible que haya un enroque con Jaramillo, con Guillermo Alfonso, que está en salud, pase al Ministerio del Interior y Benedetti asumiría la Cancillería. Vamos a ver, esto todos los días está más complejo allá. Salen y salen y salen funcionarios. No, nadie sale contento. Todo el que sale, sale a hablar. Inclusive, les cuento que el día de ayer, antier, la vicepresidenta Francia Márquez habló duro y se está ya expresando muy contundente en contra del gobierno que representa. Es importante contarles que no estoy de acuerdo con ella. Petro sancionó la ley que regula las encuestas políticas en Colombia. Esa ley 569 impone restricciones inéditas al sector, entre ellas la prohibición de divulgar encuestas de intención de voto antes de los 3 meses previos al cierre de inscripción de candidatos. La normativa ha provocado una fuerte y molesta reacción del gremio de encuestadores. Empresas como Inbamer, CNC y Yanjas han pedido públicamente al presidente Petro que objete la ley por inconstitucionalidad, y sus críticos también señalan que los nuevos requisitos técnicos, como el mínimo de 2.000 encuestas presenciales, encarecen significativamente los estudios de opinión. Las principales firmas encuestadoras del país anticipan que llevarán al caso ante la Corte Constitucional. Pero para que lo sepan de una vez, esa decisión de la Corte se demorará mucho tiempo más allá de las elecciones del año 2026. Estas son otras de las armas que utiliza el presidente Gustavo Petro, pero también les digo, hay muchas encuestas que se pueden hacer a través de la virtualidad, que no tienen que ser dependiendo de la legislación colombiana, pero que muestran la forma de evadir decisiones de ese tamaño tan nefastos. Señores, un cordial saludo, que tengan un buen domingo y espero vernos la próxima semana.